Hola, hola, soy Elay. Bienvenidos. Hoy les traigo una receta saludable, pan de avena con banano y otros detallitos que le van increíble a esta receta. Sin más que decir, vamos y hagamos arte en nuestra cocina. Necesitamos, por supuesto, la avena, que es el ingrediente principal de esta receta. Y lo vamos a hacer fácil, lo vamos a hacer en licuadora. Aquí estoy poniendo 130 ml de leche de coco, 100 gramos de azúcar o puedes poner el endulzante que tú prefieras. Aquí vienen 50 ml de vainilla. Aquí estoy poniendo 40 ml de aceite de coco. Vamos a integrar a esto 2 huevos, seguido de 2 bananas, que ustedes pueden poner hasta 3. Ahora sí, métale potencia a esto, pero no se me emocione de más. Lo vamos a dejar siempre con una textura gruesa. Una vez lo tengamos, vamos a ponerle aquí 250 gramos de avena y vean, fueron exactamente 3 tazas. Le damos de nuevo hasta que se integre todo totalmente. Luego ponemos esto en otro recipiente. ¿Recuerdan las cositas que les dije al principio? Bueno, aquí es donde las vamos a integrar. Aquí mismo voy a integrar el Royal, que es lo mismo, polvo para hornear, y también voy a integrar la sal. A mí me gusta hacerlo aquí fuera de la licuadora, pero perfectamente pudiese haber sido en la licuadora también. Estos son 10 gramos de polvo para hornear. Este tipo de pan trae muchísimos beneficios para nuestro organismo, la verdad. Y para hacerlo más sano pueden usar el endulzante de su gusto. Tengo 50 gramos de pasas, 30 gramos de coco seco o deshidratado y tengo 30 gramos de semillas de chía. Estas son las cositas tan mencionadas. Pondré las pasas aparte y les voy a poner harina de avena. Esta la hago yo también en la licuadora o en un procesador perfectamente. Y vamos a integrar todo esto en nuestra mezcla de avena. Aquí vienen los 30 gramos de coco deshidratado o coco seco. Tengo aquí 30 gramos de semillas de chía que también vamos a integrar. Aquí van los 50 gramos de pasas enharinadas que se supone es para que las pasas no se vayan hasta el fondo, pero aquí entre nos yo siempre las encuentro al fondo, entonces yo no sé si de verdad esto funciona o es que yo no lo hago bien. Rara vez me quedan esparcidas, pero ya veremos cómo nos va aquí con esta receta. Te invito a suscribirte, a regalarme un like y si tienes alguna duda en los comentarios lo resolvemos. Aquí voy a engrasar con mi desmoldante casero el molde que estaré usando. En este momento vamos a encender el horno y vamos a poner a 160 Celsius, igual 320 Fahrenheit. El tiempo que demore en calentar el horno dejamos la mezcla de avena quieta, en reposo. Esto para que se hidrate bien la avena y tome una consistencia más espesa. Listo. Bueno, aquí pasaron 10 minutos de reposo y vean la diferencia. Bueno, vaciemos esta mezcla ya en el molde para hornear y lo hice 5 minutos antes del precalentado del horno porque nos vamos a llevar un tiempito para decorarlo para que se vea bonito. ¿Qué haremos ahora? Como opción yo voy a poner por encima el coco, la chía y las pasas, pues porque todo entra por los ojos y así es como a mí me gusta. Ahora la chía también esparcidita por encima, pero vean, esto es algo opcional. Ustedes pueden ponerlo, pueden no ponerlo, pues ya lo llevan por dentro la mezcla, entonces esto ya es mera decoración. Por último, las pasas que las organicé así bien bonitas para que entre por los ojos bien chulo. Llevamos nuestra mezcla al horno, ya saben, precalentado de 40 a 50 minutos a lo más. Les cuento que les va a salir un pan bastante grande. La avena es súper generosa, así que se hace abundante. Aquí estaba yo revisando que todo fuera bien, no quería accidentes. Es que ya conmigo es como natural, siempre hago algún tipo de relajo, pero todo iba bien.
y lo tenemos. Tardó 50 minutos en el horno, lo dejaré enfriar y vuelvo para mostrarles por dentro, ¿ok? Y como en YouTube se hace magia, esto yo lo dejé de la noche a la mañana y les muestro ahora sí. Tomaré una porción y miren esto. No tienen una idea del aroma que este pan despide. Es exquisito. Y vean las pasas a dónde se encuentran. Pero bueno, no importa, está delicioso. Mírenlo con detalle. Exquisito. Las pasas, por la humedad de la avena, se caramelizan y esto hace que quede el pan pues más dulce. Por eso hay que tener un poco de cuidado con el azúcar. Y tienen la opción de no usar azúcar y solo dejar que esto endulce las bananas y las pasas. Entonces esta es otra porción que están mirando y fíjense que las pasas se me van siempre abajo, pero en este caso, aunque poco, pero están esparcidas, la verdad, están caramelizadas, pero están esparcidas en todo el pan y se los estoy mostrando más de cerca para que vean detalles, miren. Oh, y si lo prueban, ay Dios mío. Para el desayuno o para la cena, perfecto.